Tenía 28 años cuando me convertí en pastora evangélica junto a mi esposo, y durante 15 años viví convencida de que estábamos haciendo la obra de Dios. Pero todo cambió el día que descubrí lo que mi esposo hacía con las jóvenes del coro. En ese momento sentí que mi mundo se derrumbaba, que todo en lo que había creído era mentira. Lo que él hacía con esas muchachas, ay, Dios mío, todavía me duele recordarlo. Pero necesito contar esta historia porque muchas mujeres están viviendo lo mismo y no se dan cuenta. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Esperanza Guadalupe Torres. Hoy tengo 73 años, pero esta historia comenzó cuando era joven, llena de fe y de ilusiones. Voy a contar todo, cada pedacito de verdad que guardé tantos años, para que entiendan cómo una mujer de Dios puede volverse ciega ante lo que pasa en su propia casa, en su propia iglesia. Para que entiendan bien lo que me pasó, necesito contar cómo era mi vida antes de convertirme en evangélica. Nací en Cuernavaca, Morelos, en los años 50. Era una familia católica de toda la vida. Mi padre, don Hermenegildo Torres, trabajaba como albañil. Mi madre, doña Remedios, lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 6 hermanos, yo era la tercera. Vivíamos en una casa de adobe en las orillas de Cuernavaca, con piso de cemento quemado que mi madre restregaba todos los días hasta que brillaba. Crecí yendo a misa todos los domingos, rezando el rosario en las noches, celebrando las fiestas de los santos. Mi madre era muy devota de la Virgen de Guadalupe. Teníamos un altarcito en la sala con veladoras que siempre estaban prendidas. El olor a cera derretida era el olor de mi infancia, junto con el de las tortillas que mi madre hacía en el comal todas las mañanas. Despertábamos con el canto del gallo cuando el sol apenas estaba asomándose por el cerro. Mi madre ya se levantaba rezando bajito, pidiendo a Dios que nos cuidara en el día. Yo ayudaba a hacer el desayuno. Frijoles refritos, tortillas calientes, café de olla con canela. Mi padre se iba a trabajar antes de las 7, con su caja de herramientas al hombro y el sombrero de palma para protegerse del sol que rajaba de verdad la cabeza. Fui a la escuela hasta terminar la primaria. Mi padre decía que eso era suficiente para una mujer. ¿Para qué necesita más estudio una niña si se va a casar de todos modos?, repetía siempre. Yo obedecía sin protestar, porque así nos habían criado. La mujer obedecía primero al padre, después al marido y siempre a Dios. A los 18 años empecé a trabajar en una tienda de telas en el centro de Cuernavaca. El dueño era don Filiberto, un hombre mayor que me trataba como hija. Ahí pasaba los días midiendo telas, cortando con las tijeras grandes, atendiendo a las señoras que venían a comprar material para vestidos y manteles. Me gustaba ese trabajo. Me sentía útil, ganaba mi propio dinero, aunque todo se lo daba a mi madre para ayudar en casa. Fue en esa tienda que conocí a Roberto Salazar Mendoza. Ay, cuando lo vi por primera vez, sentí que el corazón se me salía del pecho. Era alto, de piel morena clara, ojos color miel, cabello negro peinado con brillantina. Usaba siempre camisa blanca, bien planchada y pantalón de vestir. Hablaba bonito, con palabras que yo no conocía, con una voz suave que te hacía sentir importante. Entró a la tienda un día de marzo pidiendo tela para hacer unas cortinas para su madre. Yo lo atendí. Me miraba directo a los ojos cuando hablaba, no como otros hombres que miraban al piso o te veían como si fueras invisible. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Esperanza, respondí bajito. ¡Qué nombre tan bonito! Esperanza.
La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Empezó a venir a la tienda cada semana. Siempre tenía una excusa, que necesitaba hilo, que quería ver telas nuevas, que su madre pedía tal o cual cosa. Pero yo sabía que venía a verme. Me ponía nerviosa. Mis manos temblaban cuando medía la tela. Mi voz salía entrecortada cuando le hablaba. Hasta que un día me dijo directamente: «Esperanza, ¿me dejarías invitarte a tomar una nieve el domingo?» Mi corazón se disparó. Nunca había salido con un muchacho. «Tengo que pedir permiso a mi padre», dije. «Entonces voy a tu casa a pedirlo como debe ser», respondió. Y así fue. Roberto llegó a mi casa un sábado por la tarde, bien vestido, con flores para mi madre y respeto para mi padre. «Don Hermenegildo, vengo a pedirle permiso para salir con su hija Esperanza. Mis intenciones son serias. Quiero conocerla bien para, si Dios quiere, algún día pedirla en matrimonio». Mi padre lo miró de arriba abajo. «¿A qué te dedicas, muchacho?» «Soy pastor evangélico», respondió Roberto. «Tengo una pequeña congregación aquí en Cuernavaca. Predico la palabra de Dios y ayudo a la gente a encontrar el camino de la salvación». Se hizo un silencio pesado. Mi padre era católico de toda la vida. No le gustaban los evangélicos. Decía que eran gente rara que no respetaba a la Virgen ni a los santos. Pero Roberto habló tan bonito, tan convencido, que mi padre no pudo decir que no. «Está bien, puedes salir con mi hija, pero siempre con chaperón, y espero que la respetes como debe ser». Empezamos a salir los domingos. Íbamos a la plaza, tomábamos nieves, caminábamos por el malecón. Siempre nos acompañaba mi hermana menor, Consuelo. Roberto me hablaba de Dios de una manera que yo nunca había escuchado. No era el Dios severo y castigador que nos pintaban en la Iglesia católica. Era un Dios de amor, de perdón, que quería tener una relación personal con cada uno de nosotros. «No necesitas intermediarios para hablar con Dios, Esperanza», me decía. «No necesitas santos ni vírgenes. Puedes hablarle directamente, como hablas conmigo ahora. Él te escucha, te ama, quiere que seas feliz». Esas palabras me llegaban al corazón. Me hacían sentir especial, como si Dios en persona estuviera pendiente de mí. Roberto me invitó a su iglesia. Era un local pequeño en una colonia popular, con sillas de plástico y un púlpito hecho de madera. Había guitarras, un teclado viejo, gente cantando con las manos levantadas. Era tan diferente a la misa católica. Aquí la gente gritaba «Amén», «Aleluya», «Gloria a Dios». Se movían, bailaban, lloraban de emoción. La primera vez que fui, Roberto predicó sobre el amor de Dios. Hablaba con tanta pasión, con tanta convicción, que sentí algo moverse dentro de mí. Al final del servicio hizo un llamado. Si alguien quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal, que pase al frente ahora. Sin pensar, me levanté. Caminé hasta el púlpito con las piernas temblando. Roberto puso su mano en mi cabeza y oró por mí. «Señor, recibe a esta oveja que vuelve al redil. Límpiala, sánala, hazla nueva». Lloré como nunca había llorado. Sentí algo caliente en el pecho, como si realmente algo estuviera cambiando dentro de mí. Cuando abrí los ojos, toda la congregación estaba aplaudiendo. Las hermanas me abrazaban. «Bienvenida a la familia de Dios», decían. «Ahora eres una nueva criatura». Esa noche llegué a casa transformada. Mi madre se dio cuenta inmediatamente. «¿Qué te pasó?», preguntó. «Me convertí, mamá. Acepté a Jesús como mi Salvador». Su cara cambió. «Esperanza, ¿te volviste evangélica?». «Sí, mamá. Y nunca me había sentido tan feliz». Se quedó callada. Después suspiró de esa manera cansada que hacía cuando sabía que ya no podía cambiar algo. «Tu padre no va a estar contento con esto». Y no lo estuvo.
cuando mi padre se enteró, se enojó como pocas veces lo había visto. ¡Evangélica! Mi propia hija se volvió evangélica. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar los vecinos? Papá, es mi decisión, es mi fe. Tu fe es la católica. En esta familia somos católicos desde siempre. Ya no, papá. Ahora tengo mi propia relación con Dios. Los siguientes meses fueron difíciles. Mi padre casi no me hablaba. Mi madre trataba de mediar, pero también estaba preocupada. Esa religión te va a meter ideas raras en la cabeza, decía. Pero yo estaba firme. Iba a la iglesia 3 veces por semana, martes, jueves y domingo. Ayudaba en todo lo que podía. Limpiaba el local, organizaba las sillas, cantaba en el coro. Y me enamoré más de Roberto. Lo admiraba. Era un hombre de Dios, dedicado a salvar almas. Me hacía sentir importante. Esperanza, Dios te trajo a mi vida por una razón, me decía. Juntos vamos a hacer grandes cosas para el reino de Dios. Me pedía opiniones sobre sus prédicas. Me dejaba leer la Biblia en voz alta durante los estudios bíblicos. Me hacía sentir inteligente, capaz, valorada. Un año después de conocernos, me pidió matrimonio. Fue después del servicio dominical frente a toda la congregación. Se arrodilló, sacó un anillo sencillo y dijo: Esperanza Guadalupe Torres, ¿quieres ser mi esposa, mi compañera en el ministerio, mi ayuda idónea en la obra de Dios? Sí quiero, respondí llorando de felicidad. Nos casamos 3 meses después en la misma iglesia. Fue una boda sencilla pero hermosa. Yo con vestido blanco que mi madre me ayudó a hacer. Roberto con traje prestado de un hermano de la congregación. No hubo mariachi ni baile, pero hubo alabanzas, hubo gozo, hubo presencia de Dios, o eso creíamos. Mi padre no fue a la boda. Mandó decir con mi madre que no aprobaba ese matrimonio. Mi madre sí fue, pero se quedó callada todo el tiempo, con los ojos llorosos. Mis hermanos también vinieron, más por mí que por aprobar mi decisión. Empezamos nuestra vida de casados en un cuartito que rentábamos atrás de la iglesia. Era pequeño, con una cama individual, una cocineta de 2 hornillas, un baño compartido con otras familias. Pero era nuestro. Yo trabajaba en la tienda de telas durante el día, Roberto preparaba prédicas y visitaba a los hermanos. En las noches estudiábamos la Biblia juntos. Al año de casados, la congregación creció. De 20 personas pasamos a 50, después a 100. Tuvimos que buscar un local más grande. Roberto era un predicador talentoso. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Hacía milagros, o eso decía. Oraba por los enfermos y algunos sanaban. Echaba fuera demonios. La gente venía de otras colonias para escucharlo. Fue entonces cuando me propuso algo que cambió mi vida. Esperanza, quiero que seas pastora junto conmigo. Dios me habló y me dijo que tú también tienes el llamado. Vamos a ser pastores juntos, liderando esta congregación como matrimonio. Mi corazón brincó. Pastora yo. Pero, Roberto, las mujeres no pueden ser pastoras. ¿Dice quién, Esperanza? La Biblia dice que en Cristo no hay hombre ni mujer. Todos somos uno. Tú tienes dones, tienes sabiduría, tienes el llamado. Vamos a romper con las tradiciones machistas y vamos a mostrar que las mujeres también pueden liderar. Me hizo sentir tan especial, tan importante. Acepté. Empecé a predicar también. Al principio me temblaba la voz, me sudaban las manos, pero poco a poco fui agarrando confianza. La gente me escuchaba. Las hermanas me buscaban para pedirme consejos. Me sentía útil, valorada, con propósito. Pasaron los años. La congregación siguió creciendo. Ya éramos casi 300 personas. Teníamos coro con 30 voces, escuela dominical para niños, grupos de jóvenes, células de oración en casas.
Roberto era el pastor principal. Yo era la pastora de las mujeres y los jóvenes. Estructuró narrativa completa e identificó conflicto central para desarrollar. Voy bien con la historia. He establecido la identidad de la narradora, Esperanza, 73 años, su contexto familiar católico. ¿Cómo conoció a Roberto su conversión al evangelismo, el desarrollo de su relación, el crecimiento de la iglesia? Ahora necesito entrar en el conflicto. Debo introducir el tema de las jóvenes del coro de manera que genere misterio sin revelar todavía qué hacía Roberto. Necesito desarrollar más la vida en la iglesia, el poder que Roberto tenía y luego las primeras sospechas de Esperanza. Continúo con el acto 3, la revelación del conflicto. Fue en esa época que todo empezó a cambiar, pero yo no me daba cuenta, o tal vez no quería darme cuenta. Roberto empezó a pasar más tiempo con el grupo de jóvenes. Decía que era importante discipular a la nueva generación, prepararlos para ser líderes del mañana. Los jóvenes son el futuro de la iglesia, Esperanza, repetía siempre. Tenemos que invertir tiempo en ellos. Creó un coro especial solo de jóvenes entre 16 y 22 años. La mayoría eran muchachas, bonitas todas ellas, con voces angelicales, decía Roberto. Ensayaban 3 veces por semana, martes, jueves y sábado. Los ensayos eran por la noche, después del servicio. A veces duraban hasta las 11, 12 de la noche. Yo no podía quedarme porque tenía que levantarme temprano para ir a trabajar. Roberto me decía, vete a dormir, amor. Yo me quedo con los muchachos terminando el ensayo. Y me iba, confiada, pensando que mi esposo estaba haciendo la obra de Dios. Las muchachas del coro lo adoraban. Cuando Roberto llegaba, todas se emocionaban. «¡Pastor Roberto!», gritaban, lo abrazaban, le pedían consejos, se reían de sus chistes. Yo lo veía y me sentía orgullosa. Qué bendición tener un esposo que conecta tan bien con los jóvenes, pensaba. Había una muchacha en particular que siempre estaba cerca de Roberto. Se llamaba Brenda, tenía 19 años, cabello largo hasta la cintura, ojos grandes, sonrisa bonita. Cantaba como ángel. Roberto la puso como líder del coro de jóvenes. Brenda tiene un don especial, me decía. Dios va a usarla poderosamente. Brenda venía a nuestra casa seguido. Traía preguntas sobre la Biblia, dudas sobre su fe, problemas con su familia. Roberto pasaba horas aconsejándola. En nuestra sala, con la puerta abierta, todo parecía correcto. «Pastor, mi papá no me entiende. Usted es como el padre que nunca tuve», le decía Brenda con los ojos llorosos. Otras muchachas también venían, Carla, Jessica, Daniela, todas con sus problemas, sus dudas, sus necesidades. Y Roberto estaba ahí para todas, siempre disponible, siempre dispuesto a escuchar, a orar, a aconsejar. Yo admiraba su dedicación. Qué bendición tener un esposo tan entregado al ministerio, le decía a las hermanas mayores de la congregación. Pero las hermanas mayores no estaban tan contentas. Una de ellas, doña Socorro, me llamó aparte un día después del servicio. «Hermana Esperanza, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Claro, hermana Socorro, dígame». Se veía incómoda, nerviosa. «Es sobre el pastor Roberto y las muchachas del coro». Mi corazón se apretó. «¿Qué pasa con ellas?» «Bueno, es que hay hermanas que están hablando. Dicen que no es apropiado que el pastor pase tanto tiempo a solas con las muchachas, que los ensayos son muy largos, que a veces las lleva a sus casas después del ensayo. Usted sabe cómo es la gente, hermana, hablan, murmuran». Me enojé. «Hermana Socorro, ¿desde cuándo escuchamos chismes en esta iglesia? Mi esposo está haciendo la obra de Dios.
Está discipulando a esas muchachas. Si la gente tiene mente sucia, ese es su problema, no el nuestro. Doña Socorro bajó la cabeza. Tiene razón, hermana, perdóneme. Es solo que... Bueno, mejor que esté alerta. Satanás siempre ataca a los líderes. Esa noche le conté a Roberto sobre la conversación. Esperaba que se enojara, que dijera que eran calumnias, pero se quedó callado por un rato. Después suspiró. Esperanza, siempre vas a ver gente que no entiende el ministerio. Jesús mismo fue criticado por hablar con mujeres. ¿Recuerdas? La gente con mente religiosa siempre va a murmurar. No les hagas caso. Pero, Roberto, ¿no crees que deberías tener más cuidado? Tal vez dejar la puerta abierta cuando aconsejas a las muchachas, o que yo esté presente. Me miró con una expresión que no supe descifrar. Esperanza, ¿no confías en mí? Claro que confío en ti. Entonces no hay problema. Yo sé lo que hago. He sido fiel a Dios y a ti desde que nos casamos. No voy a dejar que chismes de gente envidiosa cambien mi manera de ministrar. Me quedé callada. Tenía razón. Roberto nunca me había dado motivos para dudar. Era un hombre de Dios, dedicado, fiel. Los chismes eran solo eso, chismes de gente con mentes sucias. Pero las señales seguían apareciendo, pequeñas cosas que yo ignoraba porque no quería ver. Roberto llegaba a casa oliendo a perfume de mujer. Es de las hermanas que me abrazan después del servicio, explicaba. Sus camisas a veces tenían manchas de labial en el cuello. Alguna hermana muy efusiva me abrazó, decía. Su teléfono celular sonaba a todas horas. Es el ministerio, Esperanza. La gente siempre necesita al pastor. Una noche desperté y Roberto no estaba en la cama. Eran las 2 de la madrugada. Me levanté y lo encontré en la sala, hablando por teléfono en voz baja. No, no puede ser ahora. Espera hasta después del servicio del domingo. Sí, yo también. Adiós. Colgó rápido cuando me vio. ¿Con quién hablabas?, pregunté. Con el hermano Crescencio. Está pasando por una crisis matrimonial. Me llamó pidiendo consejo. ¿A las 2 de la madrugada? El dolor no tiene horario, Esperanza. Cuando alguien necesita a su pastor, el pastor responde. Tenía respuesta para todo, y yo le creía. ¿Por qué no iba a creerle? Era mi esposo, mi pastor, mi líder espiritual, hasta que llegó el día que cambió todo. Fue un martes por la noche. Yo había salido temprano del trabajo porque me sentía mal del estómago. Normalmente llegaba a casa a las 7, pero ese día llegué a las 5. La iglesia estaba a 2 cuadras de nuestra casa. Pensé en pasar a ver si Roberto estaba ahí preparando la prédica para el servicio de la noche. Cuando llegué a la puerta de la iglesia estaba cerrada con llave. Extraño, pensé. Roberto siempre dejaba la puerta abierta durante el día para que la gente pudiera entrar a orar. Saqué mi llave y abrí despacio. La iglesia estaba oscura, pero había luz en la oficina del fondo, la oficina de Roberto. Caminé despacito por el pasillo entre las sillas. Escuchaba voces, la voz de Roberto y una voz de mujer. No podía distinguir qué decían, pero el tono era bajo, íntimo. Me acerqué a la puerta de la oficina. Estaba entreabierta, y lo que vi me dejó helada. Roberto estaba sentado en su escritorio. Frente a él estaba Brenda, la líder del coro de jóvenes. Ella estaba llorando. Roberto le sostenía las manos. «No llores, mi niña hermosa», le decía. «Todo va a estar bien. Yo estoy aquí para ti. Siempre voy a estar aquí para ti». «Es que tengo tanto miedo, pastor», sollozaba Brenda. «¿Y si alguien se entera? ¿Y si mi papá descubre?» «Nadie va a enterarse. Es nuestro secreto, un secreto entre tú, yo y Dios». Roberto le acariciaba el cabello. «Eres especial, Brenda, tan especial. Dios te creó para mí». Mi corazón dejó de latir.
las piernas se me aflojaron. Quise gritar, quise entrar y confrontarlos, pero no podía mover el cuerpo. Era como si me hubiera convertido en estatua de sal. «Pero, pastor, usted está casado», dijo Brenda. «Ya hablamos de esto. Mi matrimonio con Esperanza es solo ministerial. No hay amor, solo compañerismo. Ella no me entiende como tú. Ella no tiene tu juventud, tu belleza, tu pasión. Contigo siento que vuelvo a vivir». Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Matrimonio ministerial. No hay amor. No me entiende. Mentira. Todo era mentira. «¿Y qué va a pasar con nosotros?», preguntó Brenda. «¿Hasta cuándo vamos a seguir así?» «Pronto, mi amor. Pronto voy a arreglar todo. Voy a pedirle el divorcio a Esperanza. Vamos a estar juntos como Dios manda. Tú vas a ser mi esposa, mi ayuda idónea verdadera». No pude escuchar más. Salí de la iglesia corriendo. Corrí por las calles sin saber a dónde ir. Las lágrimas me cegaban. La gente me miraba raro. Una mujer corriendo y llorando. Pero no me importaba. Mi mundo se había derrumbado en cuestión de segundos. Llegué a un parque y me senté en una banca. Ahí lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por la traición, lloré por la mentira. Lloré por los años que había dedicado a un hombre que no me amaba. Lloré por mi fe que parecía romperse en pedazos. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Cuando finalmente pude pensar con claridad, ya estaba oscureciendo. Tenía que regresar a casa. Tenía que enfrentarlo. No podía seguir viviendo en la mentira. Cuando llegué a casa, Roberto ya estaba ahí. «¿Dónde estabas?», preguntó. «Te estuve llamando». «El servicio está por empezar». Lo miré a los ojos. Esos ojos color miel que tanto había amado. «Sé lo que hiciste», dije. «Sé lo que estás haciendo con Brenda». Su cara cambió. Primero sorpresa, después miedo, después coraje. «¿De qué hablas?». «Los vi, Roberto, los escuché, en la oficina de la iglesia». Se quedó callado por un rato largo, después suspiró y se sentó en el sillón. «Esperanza, déjame explicarte». «¿Explicar qué?». «Que me has estado engañando, que le dijiste a esa muchacha que nuestro matrimonio es solo ministerial, que no hay amor». «Es la verdad», dijo bajito. «Ya no hay amor, Esperanza. Hace años que ya no hay amor. Somos socios en el ministerio, nada más». Sus palabras me dolieron más que la escena que había presenciado. «¿Desde cuándo?». «Desde hace mucho tiempo, tal vez desde siempre». «Entonces todo fue mentira», dije llorando. «Todo, desde el principio. Me usaste para construir tu iglesia, para tener una esposa decorativa que te diera credibilidad como pastor». «No fue así al principio», dijo. «Al principio sí sentía algo por ti, pero el amor se acabó. No sé cuándo, pero se acabó. Y Brenda es diferente. Con ella sí siento algo real. Ella me entiende, me admira, me hace sentir vivo. Tiene 19 años, Roberto, podría ser tu hija. La edad no importa cuando hay amor verdadero». Me quedé parada ahí, mirándolo. Este hombre que había sido mi esposo por 15 años. Este hombre que había sido mi pastor, mi líder espiritual, mi guía hacia Dios. Y de repente lo vi diferente. Vi a un hombre egoísta, manipulador, que usaba su posición de poder para seducir muchachas jóvenes. «¿Es solo Brenda?», pregunté de repente. «¿O hay más?». Se quedó callado, y ese silencio fue la respuesta. «Dios mío», susurré. «¿Cuántas, Roberto?». «¿Cuántas muchachas del coro?». «Esperanza, no es lo que piensas». «¿Cuántas?», grité. «Dime cuántas». «3», admitió finalmente. «3 muchachas, pero con ninguna fue algo físico, solo emocional, solo consejerías que se fueron profundizando». Consejerías. Así lo llamaba. Consejerías que se fueron profundizando. Enamorar a muchachas jóvenes que lo veían como figura de autoridad, como hombre de Dios. Aprovecharse de su admiración, de su vulnerabilidad y llamarlo consejería.
Me das asco, le dije. Das asco, Roberto. Eres un depredador espiritual. Usas tu posición como pastor para manipular muchachas y todavía te atreves a decir que es amor. No entiendes, Esperanza. Entiendo perfectamente, entiendo que te voy a dejar, que voy a contar la verdad en la iglesia, que voy a proteger a esas muchachas de ti. Si haces eso, destruyes todo lo que hemos construido, dijo. Destruyes el ministerio, destruyes mi reputación, destruyes tu propia vida. ¿Quién te va a creer? Soy el pastor amado. Tú eres solo la esposa celosa. Dios me va a creer, y eso es suficiente. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la cama mirando al techo, tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento me volví ciega? ¿En qué momento dejé de ver las señales? Pensé en todas las veces que había ignorado las advertencias. Doña Socorro tratando de decirme, las hermanas murmurando. Mis propias dudas que sofocaba con versículos bíblicos. No toquéis al ungido de Dios, me repetía siempre, y ese versículo me había vuelto cómplice de sus abusos. Al día siguiente, Roberto se fue temprano. Dejó una nota diciendo que iba a ayunar y orar al monte. Yo sabía que era mentira. Probablemente estaba con Brenda, convenciéndola de que yo era la mala, la esposa amargada que no entendía el amor verdadero. Me quedé sola en casa tratando de decidir qué hacer, denunciar públicamente, irme callada, confrontar a las muchachas. Mi cabeza daba vueltas, necesitaba hablar con alguien. Pero ¿con quién? Toda mi vida giraba alrededor de esa iglesia. Mis amistades eran de la congregación. Mi identidad era ser la pastora Esperanza. Decidí ir a hablar con mi madre. Hacía años que no la visitaba seguido. Ella nunca había aprobado mi conversión al evangelismo, menos mi matrimonio con Roberto. Llegué a su casa con los ojos hinchados de tanto llorar. Esperanza, dijo cuando abrió la puerta. ¿Qué pasó, hija? Y ahí, en los brazos de mi madre, me derrumbé. Le conté todo. La traición, las muchachas, las mentiras. Ella escuchó en silencio, acariciándome el cabello como cuando era niña. Siempre supe que ese hombre no era de fiar, dijo finalmente, pero tú estabas tan ciega, tan convencida de que era hombre de Dios, que nunca me ibas a escuchar. Tenías razón, mamá, tenías razón en todo. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, si me voy pierdo todo, la iglesia, mi ministerio, mi identidad. Pero si me quedo, me vuelvo cómplice. Hija, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Eso dice tu Biblia, ¿no? Tenía razón. Mi propia Biblia me estaba hablando a través de las palabras de mi madre. Regresé a casa esa tarde con una decisión tomada. Iba a confrontar a Roberto públicamente. Iba a decir la verdad en la iglesia, pasara lo que pasara. Pero cuando llegué a casa, encontré algo que cambió todo otra vez. En la mesa de la cocina había un sobre. Adentro había fotografías de Roberto con Brenda en situaciones comprometedoras, en un motel, abrazados, besándose. Y no era solo Brenda, había fotos con otras 2 muchachas también. Al fondo del sobre había una nota escrita a mano. Pastora Esperanza, no es la única que sabe la verdad. Hay más víctimas. Si quiere hablar, búsqueme. Hermana Consuelo. Hermana Consuelo, la madre de Carla, una de las muchachas del coro. Se me heló la sangre. Esto era más grande de lo que pensaba, mucho más grande. Llamé inmediatamente a la hermana Consuelo. Hermana, recibí su sobre. ¿Podemos hablar? Sí, hermana Esperanza. Venga a mi casa. Tengo mucho que contarle. Fui esa misma noche. La hermana Consuelo vivía en una colonia humilde, en una casa pequeña pero limpia. Me recibió con los ojos rojos de tanto llorar. Pase, hermana. Qué bueno que vino. Nos sentamos en su sala. En la mesa había más fotos, más evidencia. ¿Cómo consiguió esto?, pregunté.
Mi hija Carla finalmente me contó todo. Lleva meses sufriendo en silencio. El pastor Roberto se aprovechó de ella. Le decía que Dios le había revelado que eran almas gemelas, que su esposa no lo entendía, que algún día se iban a casar. El mismo cuento que le había dicho a Brenda, el mismo que probablemente les decía a todas. Carla tiene 17 años, hermana Esperanza, 17, y no es la única. Hay más muchachas, Jessica, Daniela, Mónica, todas del coro, todas con la misma historia. El pastor las hace sentir especiales, las llama aparte para consejerías, les dice que tienen un llamado especial de Dios y poco a poco las va enredando. Mi estómago se revolvió. Pero, ¿cómo pasó esto sin que nadie se diera cuenta? Porque él es muy listo, nunca hace nada público, todo es en secreto. Les dice a las muchachas que si cuentan, nadie les va a creer. Que él es el pastor ungido y ellas son solo unas niñas problemáticas. Las llena de culpa. Les dice que ellas lo sedujeron, que el pecado es de ellas. Manipulación espiritual, abuso de poder, depredador, todo lo que mi esposo era. ¿Por qué no fueron a las autoridades?, pregunté. Porque es la iglesia, hermana. La gente no va a las autoridades con problemas de la iglesia. Se supone que debemos resolver todo internamente, pero ya estoy cansada. Mi hija está destruida. Llora todas las noches, se siente sucia, usada. Dice que Dios la va a castigar por seducir al pastor. Las lágrimas bajaban por mi cara. Lo siento tanto por Carla, por todas las muchachas. Yo no sabía. Si hubiera sabido, usted no tiene la culpa, hermana Esperanza. El culpable es él, y tiene que pagar por lo que hizo. Esa noche, la hermana Consuelo y yo hicimos un plan. Íbamos a juntar a todas las muchachas afectadas, íbamos a documentar todo, íbamos a exponer a Roberto frente a toda la congregación. Pero todavía no sabíamos que lo que Roberto hacía con las jóvenes del coro era aún peor de lo que habíamos imaginado. Durante los siguientes días, la hermana Consuelo y yo fuimos hablando con las muchachas, una por una. Cada conversación era más dolorosa que la anterior. Jessica tenía 18 años. Roberto la había convencido de que eran matrimonio espiritual ante Dios, que su matrimonio legal conmigo no contaba porque yo ya no tenía unción. Le había dado un anillo que guardaba escondido y le había hecho prometer que esperaría hasta que él se divorciara de mí. Daniela tenía 20 años. Roberto le había dicho que ella era la reencarnación de su primer amor, que Dios los había juntado en esta vida para completar lo que no pudieron en vidas pasadas. Esto era herético dentro de la doctrina evangélica, pero Roberto mezclaba enseñanzas de diferentes creencias para confundir a las muchachas. Mónica tenía 19 años. Esta historia fue la que más me rompió el corazón. Mónica estaba embarazada, de 3 meses, y el bebé era de Roberto. Cuando me lo dijo, sentí que el mundo se me caía encima. ¿Roberto sabe?, pregunté con voz temblorosa. Sí, sabe. Le dije hace 2 semanas. Me dijo que abortara, que si no abortaba él iba a negar que el bebé era suyo, que iba a decir que yo era una muchacha promiscua que me acosté con varios hombres. Mónica lloraba desconsolada. Era una niña, prácticamente, asustada, sola, embarazada de un hombre casado que la estaba abandonando. No voy a abortar, pastora, me dijo. Es un bebé, es inocente. No tiene la culpa de nada. Tienes razón, hija, no tiene la culpa. Y yo te voy a ayudar. Te lo prometo. Esa noche volví a casa y Roberto estaba ahí. Lo miré con ojos nuevos. Ya no era mi esposo, ya no era mi pastor. Era un depredador. Un hombre que había usado su posición de poder espiritual para manipular y abusar de muchachas jóvenes.
Un hombre que había embarazado a una de ellas y ahora la estaba presionando para que abortara. Necesitamos hablar, le dije. Ya hablamos, Esperanza. Ya te dije que... No, esta vez vas a escuchar tú. Sé todo, Roberto. Sé de Carla, de Jessica, de Daniela. Sé de Mónica y del bebé. Su cara se puso blanca. ¿Quién te dijo eso? Las muchachas mismas, y sus madres, y tengo pruebas, fotografías, mensajes de texto, testimonios, todo. Se quedó callado por largo rato. Después trató de voltear la situación. Esperanza, esas muchachas están confundidas. Yo solo las estaba aconsejando y ellas malinterpretaron mi cariño pastoral. Tú sabes cómo son las jovencitas. Se enamoran fácil. Yo nunca les hice nada. Mónica está embarazada de ti, Roberto. ¿Eso también es malinterpretación? Ella dice que es mío, pero ¿quién sabe? Esa muchacha anda con varios. Mientes. Mónica era virgen hasta que tú te aprovechaste de ella. Roberto cambió de estrategia. Se arrodilló frente a mí. Esperanza, perdóname. Pequé. Caí en tentación. Pero Dios perdona. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a restaurar nuestro matrimonio. Me dio asco. Asco su arrepentimiento falso. Asco su manipulación usando versículos bíblicos. No, Roberto, esto no se arregla con una oración. Destruiste vidas, abusaste de tu autoridad espiritual, embarazaste a una muchacha y la estás presionando para que aborte. Esto es imperdonable. Nada es imperdonable para Dios, dijo. Él puede restaurar todo. Tal vez Dios puede perdonarte, pero yo no. Y la congregación no, porque voy a decir la verdad. El próximo domingo voy a decir toda la verdad frente a todos. Se levantó del piso. Su cara cambió completamente. Ya no era el esposo arrepentido, era el depredador acorralado. Si haces eso, te arrepentirás. Vas a quedar como la loca, la esposa celosa que inventó historias para destruir al pastor. Nadie te va a creer. Las muchachas van a testificar, sus madres van a testificar, las pruebas van a hablar por sí solas. Las muchachas no van a decir nada. Les da vergüenza, no van a querer que todo el mundo sepa lo que pasó. Te equivocas, ya están listas para hablar. Están cansadas de cargar la culpa que tú les pusiste. Están listas para decir la verdad. Roberto empezó a caminar de un lado al otro. Vi miedo en sus ojos, miedo real. Esperanza, piensa bien lo que vas a hacer. Si destruyes el ministerio, ¿de qué vas a vivir? Esta iglesia es tu vida, tu identidad, tu fuente de ingresos. Sin la iglesia no eres nada. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Sin la iglesia no eres nada. ¿Era verdad? Mi valor estaba solo en ser pastora. Mi identidad se reducía a eso. Prefiero no ser nada que ser cómplice de tus abusos, respondí. Prefiero empezar de cero que vivir en la mentira. Vas a quedar sola, los hermanos te van a rechazar, tu familia te va a rechazar, todos te van a dar la espalda. Ya estoy sola, Roberto. He estado sola en este matrimonio por años. La diferencia es que ahora lo acepto. Esa noche Roberto se fue de la casa. No sé a dónde, no me importaba. Yo me quedé preparando lo que iba a decir el domingo. La hermana Consuelo y otras madres también estaban preparando a las muchachas. Sabíamos que iba a ser difícil, que mucha gente no iba a querer creer, pero teníamos que intentarlo. El sábado en la noche, Roberto regresó. Esperanza, hagamos un trato, dijo. Me voy de la iglesia, renuncio como pastor, te dejo todo a ti, pero no digas nada públicamente. Protege mi reputación. ¿Y las muchachas? ¿Qué hay de ellas? Voy a pedirles perdón en privado.
Voy a ayudar económicamente a Mónica con el bebé, pero no expongas esto públicamente. No, Roberto. La verdad tiene que salir a la luz, no por venganza, sino para proteger a otras muchachas, para que nunca más un pastor abuse de su poder así. Eres una tonta, Esperanza. Vas a destruir todo por un idealismo estúpido. No es idealismo, es justicia, y es lo correcto. Llegó el domingo. El servicio empezó normal. Alabanzas, ofrendas, anuncios. Roberto no estaba. Había mandado decir que estaba enfermo, pero yo sabía que era cobardía. No se atrevía a enfrentar lo que venía. Cuando llegó el momento de la prédica, me paré al frente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré a la congregación. 300 personas mirándome, esperando una palabra de Dios. Hermanos y hermanas, empecé con voz temblorosa. Hoy no voy a predicar un sermón normal. Hoy voy a hablar de la verdad. Una verdad dolorosa que te he estado descubriendo en los últimos días. Vi caras confundidas, algunos hermanos murmurando entre ellos. El pastor Roberto no está enfermo. El pastor Roberto está huyendo de la verdad, huyendo de las consecuencias de sus actos. El murmullo creció. ¿Qué actos, hermana Esperanza?, preguntó alguien. Los actos de un depredador espiritual, un hombre que usó su posición de autoridad para manipular y abusar emocionalmente de varias jóvenes de esta congregación. Hubo gritos. Mentira. Calumnia. ¿Cómo se atreve a hablar así del ungido de Dios? Pero continué. No es mentira, no es calumnia, es la verdad, y tengo pruebas, y tengo testigos. Hice una seña. La hermana Consuelo, Carla, Jessica, Daniela y Mónica pasaron al frente, algunas llorando, todas temblorosas, pero valientes, tan valientes. Estas jóvenes van a contar sus historias y les pido que las escuchen con corazón abierto, sin juzgar, sin culparlas, porque ellas son las víctimas aquí. Una por una, las muchachas contaron lo que les había pasado. Al principio, la gente no quería creer. «Son mentiras», gritaban algunos. «El diablo está usando a estas muchachas para destruir al pastor». Pero conforme más detalles salían, conforme se mostraban las evidencias, el ambiente cambió. Mónica fue la última en hablar. Con voz quebrada, contó cómo Roberto la había seducido, cómo la había convencido de que estaban destinados por Dios, y cómo ahora la estaba abandonando con un bebé. «Tengo 3 meses de embarazo», dijo llorando, «y el papá es el pastor Roberto, y me dijo que abortara o que mintiera diciendo que el bebé era de otro». Hubo un silencio sepulcral. Después llanto, mucho llanto. Hermanas abrazando a las muchachas, hermanos con caras de shock, y algunos todavía en negación, saliendo de la iglesia enojados. Al final del servicio, casi la mitad de la congregación se había ido. Los que se quedaron formaron un círculo alrededor de las muchachas y oramos. Oramos por sanidad, por justicia, por restauración. Esa fue la última vez que prediqué en esa iglesia. En los días siguientes, todo fue un caos. Algunos hermanos me apoyaron, otros me culparon a mí por destruir el ministerio. Roberto desapareció. Supimos que se había ido a otro estado, donde empezó otra iglesia con nombre diferente. La congregación se dividió. Algunos formaron una nueva iglesia, otros se fueron a otras denominaciones. Yo renuncié como pastora. Ya no podía seguir en un sistema que permitía que depredadores como Roberto tuvieran tanto poder. Me divorcié. Fue un proceso doloroso pero necesario. Perdí mi identidad como la pastora Esperanza. Perdí mi comunidad. Perdí mi fuente de ingresos. Pero gané algo mucho más valioso. Gané mi integridad. Pero todavía no sabía toda la verdad sobre lo que Roberto hacía con esas jóvenes.
todavía faltaba descubrir el secreto más oscuro de todos. Fue 6 meses después del escándalo cuando Brenda me buscó. Ya no iba a ninguna iglesia. Estaba en terapia tratando de procesar todo lo que le había pasado. Me llamó un día pidiéndome que nos viéramos. Necesito contarle algo, pastora. Algo que ni siquiera le conté a mi terapeuta. Nos encontramos en una cafetería. Brenda se veía diferente, más madura, más triste. Pastora Esperanza, lo que el pastor Roberto hacía con nosotras era peor de lo que usted piensa. Mi corazón se apretó. ¿Peor cómo? Él no solo nos manipulaba emocionalmente, nos estaba preparando, nos estaba moldeando. ¿Moldeando para qué? Para vendérnoslas. Me quedé helada. ¿Qué? Eso que escuchó. Roberto tenía contactos con hombres poderosos, empresarios, políticos, hombres casados que querían aventuras con muchachas jóvenes sin complicaciones. Y Roberto nos ofrecía. Nos presentaba como ministras especiales que hacían trabajo misionero con estos hombres. No podía creer lo que estaba escuchando. Brenda, ¿estás diciendo que Roberto las prostituía? No usaba esa palabra, nunca. Decía que era ministerio de restauración, que estos hombres necesitaban amor, comprensión, que estaban rotos espiritualmente y que nosotras, como ministras jóvenes con unción especial, podíamos ayudarlos a sanar. Sentí náuseas. ¿Y las muchachas aceptaban? No sabíamos lo que estábamos aceptando. Al principio solo eran cenas. Roberto nos decía, va a venir un hermano importante de la ciudad. Necesito que seas amable con él, que lo hagas sentir bienvenido. Y nosotras íbamos inocentes pensando que era parte del ministerio. Pero después las cosas escalaban, ¿verdad? Sí, los hombres empezaban a pedir más. Querían vernos en privado, querían consejerías a solas. Y Roberto nos presionaba para aceptar. Decía que era nuestra oportunidad de bendecir a estos hombres poderosos que tanto daban a la iglesia, que era nuestro sacrificio por el reino de Dios. Las lágrimas bajaban por la cara de Brenda. A mí me pasó 3 veces. 3 veces que Roberto me mandó con diferentes hombres. Y después del encuentro, los hombres le daban ofrendas generosas a la iglesia, miles de pesos, y Roberto me daba una parte. Decía que era mi bendición por mi obediencia. Estaba temblando de coraje. ¿Las otras muchachas también? No todas. Solo a algunas nos consideraba maduras espiritualmente para este tipo de ministerio. Carla, Jessica y yo éramos las principales. Mónica estaba en entrenamiento. Por eso Roberto la embarazó, para probar su madurez espiritual. Dios mío, Brenda, ¿por qué no dijiste nada cuando expusimos a Roberto? Porque tenía vergüenza, porque pensaba que era mi culpa, porque Roberto me había convencido de que yo era especial, elegida, que lo que hacíamos era santo. Me tomó meses en terapia darme cuenta de que fui abusada, que todo era manipulación. Esa tarde, Brenda y yo fuimos a la policía. Presentamos una denuncia formal contra Roberto. Tráfico de personas, explotación sexual, abuso de autoridad. Los cargos eran graves. La investigación duró 2 años. Fue un proceso largo, doloroso. Más muchachas salieron a testificar, no solo de nuestra iglesia, sino de iglesias anteriores donde Roberto había sido pastor. Resultó que tenía un patrón. Llegaba a una iglesia, construía una congregación, identificaba muchachas vulnerables, las manipulaba, las explotaba, y cuando las cosas se ponían calientes, se iban a empezar en otro lugar. Eventualmente, Roberto fue arrestado. Lo encontraron en Guadalajara pastoreando otra iglesia, ya con nuevo grupo de jóvenes a su alrededor. El juicio fue mediático, salió en las noticias.
pastor evangélico acusado de tráfico de personas y abuso sexual. Muchas iglesias salieron a defenderlo. Es un hombre de Dios perseguido por el diablo, decían. Las muchachas son mentirosas buscando fama. Pero la evidencia era abrumadora. Mensajes de texto, transferencias bancarias, testimonios de múltiples víctimas, confesiones de algunos de los hombres que habían pagado por encuentros con las muchachas. Roberto fue sentenciado a 25 años de prisión. No fue suficiente para borrar el daño que había causado, pero fue algo, fue justicia. Durante todo este proceso, yo estaba reconstruyendo mi vida. Había dejado el mundo evangélico completamente. No porque dejara de creer en Dios, sino porque ya no podía confiar en sistemas religiosos que daban tanto poder a líderes sin rendición de cuentas. Volví a trabajar en una tienda de telas, la misma donde había trabajado de joven. Don Filiberto ya había muerto, pero su hijo había heredado el negocio y me dio trabajo. Empecé de nuevo, sin título de pastora, sin congregación, solo esperanza. Y eso era suficiente. Me reconcilié con mi familia. Mi madre me recibió con brazos abiertos. Siempre vas a ser mi hija, me dijo. Equivocada o no, siempre vas a tener un lugar aquí. Mi padre también me perdonó. Todos cometemos errores, mija. Lo importante es aprender de ellos. Las muchachas también fueron sanando. Brenda entró a la universidad. Estudió psicología para ayudar a otras víctimas de abuso. Carla se casó con un buen hombre que la amaba de verdad. Jessica se volvió activista, luchando contra el abuso en contextos religiosos. Mónica tuvo a su bebé, un niño hermoso que nombró Josué. Decidió criarlo sola, se volvió muy fuerte, muy valiente. Este niño no va a cargar la culpa de cómo fue concebido, decía. Va a ser amado, va a ser valorado, va a crecer sabiendo que es un milagro. Yo me volví como una tía para todas ellas. Las apoyaba, las escuchaba, lloraba con ellas, celebraba sus victorias. Nos volvimos una familia, no una congregación religiosa, sino una familia de sobrevivientes. Pasaron los años. Conocí a otro hombre. Juan. Era viudo, tenía una hija adolescente, trabajaba como mecánico. Era sencillo, honesto, sin pretensiones. No era pastor, ni líder espiritual, ni nada especial, solo un hombre bueno que me trataba con respeto. Nos casamos 5 años después del divorcio. Fue una boda civil, pequeña, íntima, solo familia cercana y las muchachas, nada de iglesia, nada de ceremonias religiosas, solo el compromiso de 2 personas que se elegían libremente. Con Juan aprendí lo que era amor verdadero, no el amor manipulador de Roberto que estaba lleno de condiciones y mentiras, sino amor simple, constante, que no pedía nada a cambio. Juan me dejaba ser yo misma, no trataba de moldearme, no me usaba para construir su imagen, me amaba simplemente. Tuvimos 15 años hermosos juntos antes de que muriera de un infarto. 15 años que agradezco cada día. Me dejó viuda a los 58 años, pero no vacía. Me dejó llena de buenos recuerdos, de amor verdadero, de paz. Hoy tengo 73 años. Vivo sola en una casita pequeña. Sigo trabajando medio tiempo en la tienda de telas. Las muchachas me visitan seguido con sus familias. Brenda ya es psicóloga reconocida. Carla tiene 3 hijos hermosos. Jessica escribió un libro sobre su experiencia que ha ayudado a muchas mujeres. Mónica crió a Josué, que ahora tiene 25 años y es un hombre maravilloso. A veces me preguntan si volví a ser cristiana. La verdad es que nunca dejé de serlo. Solo dejé de ser evangélica. Dejé de creer en líderes infalibles. Dejé de creer en sistemas religiosos que protegen abusadores. Pero mi fe en Dios nunca se fue. Solo se transformó. Ahora mi fe es más personal,
más íntima, menos ruidosa. Oro en casa, leo mi Biblia, ayudo a quien puedo. Pero no necesito un púlpito para sentirme cerca de Dios. No necesito un título de pastora para saber que tengo valor. ¿Y saben qué fue lo que Roberto hacía realmente con las jóvenes del coro? Las estaba destruyendo. Las estaba convenciendo de que su valor estaba en servir a hombres poderosos. Las estaba moldeando para ser objetos, no personas. Las estaba robando su dignidad, su inocencia, su capacidad de confiar. Usaba el lenguaje espiritual para disfrazar abuso. Ministerio de restauración, para ocultar prostitución. Consejería pastoral, para encubrir manipulación emocional. Unción especial, para justificar explotación sexual. Y yo, como su esposa, como copastora, estuve ciega por años. No porque fuera tonta, sino porque estaba entrenada para no cuestionar al ungido de Dios, porque creía que mi rol era apoyar, nunca confrontar, porque había absorbido una teología que ponía a los líderes masculinos por encima de todo cuestionamiento. Por eso decidí contar esta historia hoy, porque todavía hay muchísimas esperanzas en iglesias, muchísimas mujeres casadas con pastores que están haciendo cosas horribles, y ellas están ciegas, como yo estuve, no por maldad, sino por lealtad malentendida, y hay muchísimas Brendas, Carlas, Jessicas y Mónicas. Jóvenes vulnerables que están siendo manipuladas por líderes espirituales, que están siendo convencidas de que el abuso es ministerio, que están cargando culpa que no es suya. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también estás en una situación así, escucha bien lo que te voy a decir. No es tu culpa. El abuso nunca es culpa de la víctima. No importa qué te hayan dicho. No importa qué versículos bíblicos usaron para manipularte. No es tu culpa. Puedes salir, sé que da miedo, sé que pierdes mucho. Identidad, comunidad, seguridad. Pero vas a ganar algo mucho más valioso. Vas a ganar tu dignidad. Vas a ganar tu libertad. Vas a ganar tu vida de vuelta. No va a ser fácil, yo lo sé. Perdí todo cuando expuse a Roberto. Perdí mi iglesia, mi matrimonio, mi identidad, mi comunidad. Pero lo que gané fue invaluable. Gané mi integridad, gané mi paz. Gané la capacidad de verme al espejo sin vergüenza. Y a las muchachas jóvenes que están en iglesias les digo, tengan cuidado. No todos los pastores son como Roberto, gracias a Dios. Hay muchos hombres y mujeres de Dios genuinos que sirven con integridad. Pero hay depredadores, y son muy buenos para disfrazarse. Si un líder espiritual les dice que tienen una unción especial, desconfíen. Si les pide reunirse a solas repetidamente, desconfíen. Si les dice que su relación debe ser secreta, desconfíen. Si les hace sentir que su valor depende de complacerlo, corran. Dios nunca pide que sacrifiquemos nuestra dignidad. Dios nunca pide que nos sometamos a abuso. Dios nunca usa el secreto para hacer su obra. Lo que se hace en la luz permanece. Lo que se esconde en la oscuridad, de la oscuridad es. Han pasado 30 años desde que descubrí la verdad sobre Roberto. 30 años en los que he reconstruido mi vida pedazo por pedazo. Y hoy puedo decir que soy feliz. No tengo mucho dinero, no tengo gran casa, no tengo título importante, pero tengo paz, tengo dignidad, tengo amor propio. Y tengo una familia hermosa formada por las sobrevivientes que salieron de aquel infierno. Nos reunimos cada mes, comemos juntas, reímos juntas, lloramos juntas cuando es necesario, celebramos nuestras victorias, nos apoyamos en las derrotas. Somos hermanas de verdad, no solo hermanas en Cristo como decíamos en la iglesia. Roberto saldrá de prisión cuando tenga 75 años. A veces me preguntan si lo he perdonado.
La verdad es compleja. Entiendo que él también fue producto de un sistema tóxico, que probablemente fue abusado en su propia formación, que reproducía patrones que aprendió, pero entender no es justificar. ¿Lo perdoné? En el sentido de soltar el coraje para que no me envenene, sí. Pero perdonar no significa olvidar, no significa minimizar, no significa que lo que hizo está bien, significa que decidí no dejar que su maldad me siga destruyendo. Y si algún día sale de prisión y trata de volver al ministerio, estaré ahí para advertir a la gente, no por venganza, sino para proteger, porque esa es mi responsabilidad como sobreviviente, usar mi voz para que otras no pasen por lo mismo. A las esposas de pastores que están leyendo esto, les digo, su lealtad debe ser primero a la verdad, no a la imagen de su esposo. Su obligación es proteger a los vulnerables, no proteger la reputación de un abusador. Y si descubren que su esposo está haciendo cosas malas, no son traidoras por denunciarlo. Son heroínas. Sé que el costo es alto, sé que van a perder mucho. Pero piensen en las víctimas, piensen en las muchachas que están siendo destruidas. ¿Vale la pena mantener una mentira para proteger un ministerio construido sobre abuso? No, nunca vale la pena. La Iglesia necesita cambiar. Necesitamos sistemas de rendición de cuentas. Necesitamos transparencia. Necesitamos creer a las víctimas. Necesitamos dejar de proteger a líderes solo porque son carismáticos o ungidos. Necesitamos entender que el abuso espiritual es real y es devastador, y necesitamos enseñar a las nuevas generaciones a reconocer las señales, a no confundir manipulación con amor, a no aceptar secretos en nombre de la espiritualidad, a poner límites sanos incluso con líderes religiosos. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo una vida dividida en dos. Los 15 años que pasé ciega, construyendo un ministerio que era fachada de abuso, y los 30 años que he pasado despierta, reconstruyendo sobre bases verdaderas. ¿Me arrepiento de haberme convertido al evangelismo? No. Mi fe en Dios es real, aunque mi fe en sistemas religiosos murió. ¿Me arrepiento de haberme casado con Roberto? Sí y no. Sí, porque me causó mucho dolor. No. Porque de esa experiencia horrible salieron cosas buenas, salieron las relaciones con las muchachas, salió mi capacidad de empatizar con víctimas, salió mi voz para denunciar abusos. Hoy vivo simple, trabajo, leo, cocino, visito a mi familia. Los domingos a veces voy a misa católica con mi madre. Ella tiene 95 años y le da felicidad que la acompañe. Otras veces me quedo en casa leyendo mi Biblia en paz. No necesito performar espiritualidad. No necesito probar mi fe con gritos o señales espectaculares. Mi fe está en actos pequeños y constantes, en ser honesta, en ayudar cuando puedo, en hablar verdad, en proteger a los vulnerables. Y eso es suficiente, soy suficiente. No como pastora, no como esposa de pastor, solo como esperanza. Una mujer que sobrevivió, que aprendió, que usa su historia para que otras no pasen por lo mismo. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció. ¿Han visto situaciones similares? ¿Conocen a alguien que necesita ayuda para salir de una situación de abuso espiritual? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que estas historias llegan al corazón de ustedes y pueden ayudar a alguien más. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Recuerden,
Nunca es tarde para decir la verdad. Nunca es tarde para proteger a los vulnerables. Nunca es tarde para elegir la integridad sobre la imagen. Y nunca, nunca están solas. Dios las bendiga y que mi historia les dé la fuerza que necesitan para enfrentar sus propias batallas. Hasta la próxima historia, mis queridos.